Pati, vamos a hablar de la salud de nuestros pulmones, porque si estamos expuestos a ambientes altamente contaminados, y no solo estamos hablando de humo de cigarrillo, sino más allá, podríamos terminar con una bronquitis crónica. Y por eso hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor don Luis Ugalde, que es neumólogo. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Doctor, si por ejemplo yo tengo una tos persistente, esa tos que no desaparece durante meses, ¿podríamos hablar de que hay sospechas de una bronquitis? Cuando hablamos de una bronquitis crónica, lo que estamos hablando es de una situación que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y cuando hablamos de esa situación estamos hablando de un grupo de enfermedades, que la cual pues se desarrolla crónicamente con el paso del tiempo. Uno de los principales protagonistas del desarrollo de esta enfermedad es el fumado. Ahora, doctor, esas sibilancias o ese pitillo o ese gatillo que incluso hay algunas personas que manifiestan que tienen a la hora de respirar, ¿podría ser un síntoma de alarma o de alerta? Las sibilancias es exactamente como lo dijiste, es un silbido, es un pito. En las vías aéreas, cuando se disminuye el calibre de las mismas, porque se inflama, porque hay moco, porque hay obstrucción, entonces se genera ese ruido. Eso es un síntoma de algo que está pasando. Pero ese silbido se puede ocasionar en muchas circunstancias en las cuales las vías aéreas se cierran un poco por inflamación. Clásicamente se ven ese tipo de silbidos principalmente en cuadros como el asma, sin que signifique que el asma es una bronquitis crónica. Hay otros ruidos también similares a estos que se pueden presentar en esta situación que me estás diciendo de la bronquitis. Doctor, ¿y la presión en el pecho? Hay gente que le dice, es que hasta que me cuesta respirar, siento el pecho apretado, claro. Esa apretazón. Imagínate que las vías aéreas, en el sentido cuando entra el aire, también igual tiene que salir. Entonces, cuando las vías están un poco más estrechas, el aire entra con alguna facilidad, pero a la hora de salir se le dificulta. Entonces, las personas tienen que hacer un esfuerzo para botar aire y hacer algo, poner esfuerzo en algo que no requiere esfuerzo, que es botar el aire. Cuando usted respira y bota, la exhalación se hace sin esfuerzo, pero en estos pacientes requiere un esfuerzo. Entonces van sintiendo cada vez que respiran como una apretazón en el pecho, porque esa dinámica de entrar y salir aire está complicado, ¿verdad? Está desajustado, hay un desequilibrio. Ahora, doctor, la exposición a humo de cigarro, a ambientes altamente contaminados, smog, ¿podrían propiciar la aparición de esta bronquitis? La bronquitis crónica se presenta en condiciones en las cuales o bien el paciente ha fumado, o bien se ha expuesto a biomasa. Biomasa quiere decir, por ejemplo, quema de leña, cocinar con leña. Las señoras que... Claro, hay un montón de personas que todavía cocinan con leña. La exposición crónica a algunos tipos de sustancias, la contaminación y también la expresión genética, la carga genética que se traiga. Entonces, pues si hay una condición de todas estas que acabo de mencionar, pues entonces el paciente puede desarrollar lo que se llama una bronquitis crónica, que pues dicho sea de paso también es una de las presentaciones de lo que acabamos de decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otra de las presentaciones en este sentido sería el enfisema. Ok, doctor, a nivel de prevención, ¿qué podríamos hacer? Bueno, una de las principales prevenciones que podríamos hacer es evitar la exposición a. Entonces, si el paciente, pues, obviamente no fuma, aunque tenga una condición o una carga genética, pues entonces va a ser más difícil que vaya a tener esta condición médica. De hecho, pues entonces lo que hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se desarrolla muy importantemente en las personas que fuman. Evitar la exposición a biomasa, entonces el cocinar crónicamente con leña. Evitar la exposición a, bueno, si tenemos un trabajo de exposición laboral y no utilizamos las medidas de protección correspondientes, entonces eso nos expone en la parte respiratoria. Bueno, y también hay otras partes donde no escogemos, sobre todo en las partes de las ciudades y donde están altamente contaminadas, pues también eso expone a las pacientes crónicamente pues a desarrollar un tipo de enfermedad respiratoria, sobre todo si hay carga genética. Entonces lo que me preguntaba de qué hacer para evitarlo es tratar de evitar la exposición para que el pulmón pues, no esté expuesto crónicamente, el sistema respiratorio no esté expuesto crónicamente a esta situación. Ahora, doctor, ¿cómo diferenciamos cuando
Tengo bronquitis, que es una bronquitis que sea pasajera, versus la bronquitis crónica. ¿Cuándo llego a ser un paciente con bronquitis crónica? Bueno, principalmente la historia. La historia clínica es muy importante porque entonces usualmente en la bronquitis aguda, en la bronquitis del momento, el paciente está previamente sano, usualmente no es tabaquista, usualmente tiene una buena condición y pues tuvo un cuadro de una infección de vías respiratorias superiores, empezó con tos, una tos productiva, con flema y bueno, con un cuadro o un tratamiento de unos días de antibiótico, usualmente el paciente va a salir y ya se quitan los síntomas. En la bronquitis crónica, los síntomas son reiterativos, la tos es crónica, la producción de flemas es crónica y pues en muchas circunstancias básicamente ese es un fenómeno también inflamatorio que produce constantemente flema, donde a veces hay sí están sobreinfectados, pero a veces es puramente la inflamación de sacar flema y sacar flema, donde no necesariamente está infectado, pero siempre saca una cantidad de flema importante. Entonces la historia clínica del paciente es muy importante porque entonces con esa historia más dice, no, sí, yo fumo, yo fumé por muchos años, cociné con leña, me expuse, tuve ese trabajo con riesgo laboral, etcétera. Doctor, ¿tratamiento? Bueno, uno de los principales tratamientos que podríamos tener en estos pacientes sería los inhaladores, que eso vendría a ser una condición importante. Los inhaladores, hay diferentes moléculas que nos pueden ayudar, algunas dilatan los bronquios, otras moléculas también pueden desinflamar los bronquios. Hay inclusive opciones para dar tratamientos en un solo dispositivo, inhalar los dos. Hay algunos otros medicamentos que se tienen que combinar también como antiinflamatorios tomados o inclusive antibióticos según corresponda el ciclo y el estadio del paciente. Muy bien. Doctor Luis Ugalde, como siempre, un placer tenerlo en nuestra casa. Muchísimas gracias, doctor. Excelente día. Gracias. Pati.